Bueno, gracias a que el profesor Olarieta ya me ha explicado todo, yo no tengo que explicar nada más. Yo lo que sí que querría explicaros es por qué. ¿Por qué toda esta locura? Y entonces yo voy a hacer una presentación en un contexto más general, pero que también sirve para desmontar otro tipo de argumentos que también son muy repetidos, en plan, y que además se van a repetir más y que evidentemente con la historia de la guerra de Irán se están reforzando de es que necesitamos gas, es que necesitamos energía, es que esto hay que hacerlo, es que a pesar de todo el problema de contaminación y de la absurdidad general de todo esto, esto se tiene que hacer. Entonces, ahora yo os voy a hacer una presentación de carácter mucho más general sobre el contexto energético que tenemos y al final os explicaré por qué esto del biogás es solo el primer eslabón de una cadena de sucesivas agresiones que llegarán viniendo al territorio, todas puestas en el mismo contexto de es que necesitamos desesperadamente energía para mantener una cosa que no se puede mantener. Y eso también es importante comprenderlo, ¿vale? La primera cuestión que a mí me gusta sacar siempre a colación es la cuestión ambiental. Yo voy a hablaros de recursos, voy a hablaros de falta de energía, pero es muy importante darnos cuenta de algo que es fundamental y es que estamos en medio de una crisis ambiental gravísima. Y la crisis ambiental no es solamente el cambio climático. La crisis ambiental, por ejemplo, son los contaminantes. La crisis ambiental es la pérdida de biodiversidad, el problema de disponibilidad de agua, la destrucción de los suelos, el abuso de contaminación, precisamente la interrupción de los ciclos biogeoquímicos por exceso de nitratos y fosfatos que se ponen en los campos de cultivos o la acidificación de los océanos. Hay un trabajo impresionante que se ha hecho durante los últimos 16 años, dirigido desde el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, fundamentalmente por Johan Rockström, en el que han trabajado más de 100.000 investigadores de todo el mundo, unos cuantos de ellos españoles, y ahí básicamente lo que se ha hecho es identificar lo que se llama los 9 límites planetarios. Se han definido 9 ámbitos en los que se mide el estado de degradación ambiental del planeta. En cada ámbito se define un valor máximo que no se tiene que sobrepasar, porque si se sobrepasa el planeta se puede volver inhabitable para la especie humana. Bueno, pues de estos 9 límites planetarios identificados sabemos que hemos sobrepasado ya 7. Y no se puede sobrepasar ni uno solo de ellos. Y muchas veces también se habla de la importancia del cambio climático, que es uno de los límites sobrepasados, pero es que posiblemente el más sobrepasado, o los dos más sobrepasados, son la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Entonces, el problema ambiental es mucho más general, es mucho más grave y mucho más profundo lo que se pretende describir. Y aquí, al final, si uno quiere abordarlo, tiene que abordar todos los aspectos a la vez. No es justificable que por mejorar uno vamos a tener energía renovable o tener energía simplemente porque ya nos quitamos las caretas y hablamos las cosas como son. No es justificable degradar los otros. Y aquí, precisamente, lo que ha estado explicando el profesor Olarieta es el problema que estamos creando a nivel de biodiversidad y a nivel de contaminación, que son precisamente los dos límites que están peor. Pero hablemos de recursos porque esto es un poco la clave de esta necesidad de energía. No hay que aprovechar los residuos y necesitamos energía, ¿no? El problema ya viene de antaño, es un problema que sabemos perfectamente que iba a llegar ya. Sabemos desde hace por lo menos 50 años que a principios del siglo XXI empezaríamos a tener problemas de acceso a la energía fósil. Y esto es un poco paradójico, porque sabemos también que tenemos que quitarnos los combustibles fósiles de encima precisamente para parar el cambio climático y otros problemas ambientales. Y, sin embargo, nunca nos hemos desenganchado, ¿eh? Siempre ha ido aumentando el consumo de petróleo, de gas, de carbón, etcétera, etcétera. Sin embargo, llega un momento en que los yacimientos no dan más de sí. Y esto sabíamos que iba a pasar a principios del siglo XXI, incluso si pasáramos el problema ambiental. Esto que veis aquí es cómo ha evolucionado durante los últimos 20 y tantos años la inversión de las compañías petrolíferas en buscar petróleo. Del 2000 al 2014 multiplicaron por 5 la cantidad de dinero que gastaban. Del 2014 al 22, que es el último año de la gráfica, como veis, con subidas y bajadas, ha caído como un 50%. ¿Por qué? ¿Porque de repente tiene mucha conciencia ecológica? No, porque el tipo de yacimientos que quedan son cada vez peores, cuesta más extraer y es muy difícil ganar dinero con ellos porque en realidad es muy difícil ganar energía con ellos. Repsol, por ejemplo, ha cerrado su departamento de exploración ya hace años. Repsol no busca más petróleo, simplemente explota los yacimientos que tiene en marcha y comercia con petróleo que dan otros. Cepsa, que luego se llamó Moeve y ahora va a ser absorbido por Galp, exactamente lo mismo. Esto está pasando en muchos sitios. No es que no se busque petróleo, no es que no se ponga en producción más petróleo, pero cada vez se busca y se produce menos porque se sabe perfectamente que cada vez queda menos que sea disponible.
De una manera bastante sorprendente, la Agencia Internacional de la Energía, que es un poco el órgano que asesora a todos los países de la OCDE, los países occidentales, vamos a decir, sacó un informe el año pasado en el que nos decían, oye, mirad, sabéis que tenemos un problema con el petróleo y con el gas. Y os voy a enseñar 3 gráficas seguidas, sin comentarlas excesivamente para no hacerlo muy largo. Esto que veis en estas gráficas de aquí es básicamente al año cuánto petróleo y gas se encontraba, ¿vale? Según estamos en la década de los 60 del siglo pasado, al año se encontraban el equivalente a 90.000 millones de barriles de petróleo, mezclando petróleo y gas. Esto es lo que se encontraba al año. Y como veis, va bajando, y el último lustro se está encontrando del orden de 7.000 millones de barriles de petróleo y gas combinados, de los cuales de petróleo específicamente son 3.000. Cada año se están encontrando ahora unos 3.000 millones de barriles de petróleo. El problema es que ahora mismo al año se consumen 36.000. No estamos reponiendo ni en la 12ª parte de todo lo que se está consumiendo. De hecho, hace como 30 años que no reponemos lo que consumimos. Y eso significa una cosa muy sencilla, que cada vez vamos a tener menos petróleo. De hecho, en este informe nos dice, mira, si no invertimos ni en mejorar los campos que tenemos ni ponemos en explotación, esto es lo que va a hacer el petróleo y el gas en los próximos años. De aquí al 2050, la producción anual va a ser la 4ª parte de lo que es ahora. Esto no se acaba de golpe, sino que va cayendo. Pero claro, imaginaos lo que es un mundo en el cual se produce la 4ª parte de lo de ahora, dejando al margen que tendríamos que hacer más que eso si queremos luchar contra el cambio climático, pero no os engañéis. A nadie a nivel alto le importa el cambio climático una puta mierda, os lo digo yo. Esto es lo que pasaría si no se invierte ni un duro. Y si invertimos en mejorar los campos existentes y en poner en marcha los que conocemos, pasaría esto. Esto es del informe de la Agencia Internacional de la Energía de septiembre pasado. Esto es un poco el mejor escenario que podemos esperar. Y como veis, cae. No cae tan deprisa como el otro, pero igualmente al 2050 cae a la mitad. El mundo se está quedando sin petróleo y sin gas. Esto no es por conciencia ambiental, esto es simplemente porque los yacimientos ya dan todo lo que pueden quedar. Se ha hecho todo lo que se ha podido y lo que queda cada vez es más marginal, es peor. Esto se sabía en los años 70 del siglo pasado, no se ha hecho nada. Y ahora de repente tenemos prisa. Y ahora de repente hay que sacar energía de debajo de las piedras o literalmente de la mierda. No voy a entretener mucho con esto. Aquí estos son estimaciones de cómo ha ido la producción de petróleo en los últimos años. La única curva que tenéis que mirar es la verde. Y bueno, pues veis que en el año 2018 llegó a un máximo en noviembre, luego fue cayendo. Vino la COVID, cayó en picado. No sé si tengo esto, porque además soy bastante patata, siempre apuntando. Y no. Es que siempre me pasa igual, que cuando me alejo no... Vale, es igual. Cae en picado con la COVID, luego va remontando, cae un poco con la guerra de Ucrania y se ha quedado ahí estancado durante 3 años hasta que llegó el señor Trump y dijo hay que abrir todos los pozos de fracking a saco y yo les doy dinero porque la gasolina tiene que ser barata. Y de repente sube mucho, pero ¿sabéis lo que pasa con lo que sube rápido, no? Luego os voy a enseñar lo que pasa con lo que sube rápido. Esto se acaba. Se sabía que se iba a acabar y esto se acaba. Y es que, bueno, pues esto ya está pasando lo que era lógico que pasase. No hay ninguna esperanza tampoco en el uranio. No me voy a entretener con esto. El uranio presenta unas curvas de caída más fuertes todavía que las del petróleo y las del gas. Los 2 últimos años se ha hecho una remontada, no consigue remontar hasta el máximo, el 16, y ha sido básicamente porque Canadá ha puesto un montón de uranio carísimo, que de hecho está arruinando a la industria del sector, porque realmente es un uranio que no se puede pagar a ese precio. Nos estamos quedando sin opciones. Nos estamos quedando sin opciones. Y eso explica mucho de las prisas que tenemos ahora. Lo más chungo ahora mismo es esto, el diésel. La producción de diésel del mundo, aquí veis cómo ha ido evolucionando los últimos 20 y pico de años. Subía, llegó la crisis del 2008, cayó, luego volvió otra vez a subir. Y en el periodo que va del 2015 al 2017 se mantuvo ahí oscilando entre 26 y 27 millones de barriles diarios de diésel. Y luego ya empezó a caer, con la COVID cayó más, pero luego nunca ha sido capaz de recuperarse. Y de hecho, en el mundo, ahora mismo se produce entre un 10 y un 15% menos de diésel de lo que se llegó a producir en este periodo que fue del 15 al 17. Y el diésel es la base de todo el sistema económico, porque diésel es transporte, los camiones, la maquinaria en general. Diésel es agricultura y diésel es minería. Hay muchos países que ya hace años que les está faltando diésel, sobre todo en América y Latina y en África. Como no nos pasa a nosotros, parece que no es importante, pero claro que es importante. Y muchos de los problemas que hemos hablado de la cadena de suministros tienen que ver con esto.
aunque realmente ahora cada vez hay menos diésel. Entre otras cosas porque los petróleos que quedan, pues cada vez son peores para producir diésel. ¿Sabéis dónde están los mejores petróleos del mundo para producir diésel? En Oriente Medio. Esto no voy a entretenerme mucho, pero quiero que entendáis también el contexto de, si os dais cuenta, hasta hace un año o dos, lo que teníamos todo el rato en la sopa, y yo que he dado un montón de conferencias, es las plantas fotovoltaicas y las eólicas. Y ahora de repente lo que está subiendo como la espuma, nunca mejor dicho, es el biogás, y del otro se mantiene, pero cada vez se habla menos. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque el futuro era el futuro renovable. Pues el problema es que, aunque efectivamente tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable, y eso no tiene ninguna discusión, tenemos que hacer un tránsito a un modelo de energía en el que todo sea renovable, bien sea por el problema ambiental, bien sea por el problema de escasez de energía no renovable. El problema es que se ha apostado por un modelo muy concreto que tiene ciertas analogías con lo que está pasando con el biogás, que es este modelo de renovable eléctrica industrial, de hacer grandes instalaciones, que es lo que interesa a las grandes compañías. Grandes instalaciones para producir electricidad, para transportarlos a una red de alta tensión, para llevarlos a los grandes centros de producción y consumo. Este modelo, sabemos desde hace muchos años, y nos hemos desgañitado a explicarlo, tiene muchas limitaciones y no es una cosa que se pueda escalar. Eso se sabe desde hace un montón de años. Hay una cantidad máxima de energía que se puede producir, dependen de materiales que no son abundantes, se está usando combustibles fósiles y, por último, hay la dificultad añadida de la electrificación. No entraré a explicarlo todo. Sí que os explicaré el problema de los materiales. Sabemos que no tenemos materiales para que todo el planeta haga la transición. No hay suficiente de materiales críticos como, por ejemplo, la plata y el telurio para las placas fotovoltaicas, el galio y el indio para los imanes permanentes de los aerogeneradores más grandes, litio, manganeso, níquel y cobalto para las baterías o cobre para todo. Y de hecho es peor aún, porque de algunos de estos materiales también han llegado a su pico y están empezando a caer, como es el caso del cobre y de la plata. Que es por eso que yo algunos días llego tarde al trabajo, al coger el tren, no solo por el estado lamentable de la red de cercanías, sino porque alguien ha robado el cobre de un transformador en algún sitio. Porque el precio del cobre está por las nubes ahora mismo. Porque se produce cada vez menos cobre. Y ahora, de hecho, se va a producir menos por lo que veremos después. Este es uno de los problemas gordos de este modelo de transición. Pero hay otro. Todos estamos convencidos que lo que hay que hacer es apostar por poner más renovable eléctrica, y que la gente, cuando habla de renovable, piensa en electricidad, pues resulta que en forma de electricidad solo se consume el 21% de toda la energía final. La electricidad es marginal, es una parte relativamente pequeña de todo el consumo de energía. Y todo el mundo se piensa que lo que hay que hacer es producir electricidad. Pero es que lo que es peor es que el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea, los países de la OCDE, cae desde el año 2008. Con oscilaciones, a veces sube y a veces baja, los últimos años se ha remontado un poco en España. Pero es igual, la tendencia de 2008 es a caer, sobre todo porque se cierran industrias que consumen mucha electricidad. En el fondo, estamos diciendo que tenemos que poner más, pero nos sobra, se nos sale por las orejas. En España, en este momento, tenemos potencia hidroeléctrica instalada de 147 gigavatios para un consumo que en promedio es de 27,5. Es uno de los países del mundo con la peor ratio entre lo que se puede producir y lo que realmente se consume. Y aunque tiene que haber cierta redundancia, sobre todo cuando pones renovables, con 80-90 gigavatios nos llegaría. Sobra electricidad instalada. Nos quieren vender la moto de que ahora vamos a hacer una transición. Primero nos hablaron del coche eléctrico, ahora la gente ya ha visto que el coche eléctrico no es para todo el mundo, tiene su nicho, pero no es para todo el mundo, es muy caro, todos los problemas que tiene de recarga, etcétera, etcétera. Luego la otra cosa fue el hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde tampoco es la panacea, tiene algunos usos, pero es más caro. Es básicamente una sustancia peligrosa de manejar, tiene muchos inconvenientes, ya se está viendo que no es. Y ahora nos quieren vender la moto de que no, es que por la IA, por la inteligencia artificial, hace falta mucha electricidad. No es verdad. Nada de esto es cierto. Este modelo se acaba. Y como suele pasar las cosas en España, se acaba de golpe. Y una cosa que ha sido la puntilla fue esto. Esto es el 28 de abril del año pasado. Que de repente se estaba produciendo un 53% de energía fotovoltaica y el sistema se volvió inestable y se cayó. No porque la renovable genere la inestabilidad, eso no es cierto, pero sí que es cierto que en transposición de directivas europeas, esto es un problema general de toda Europa, y por cierto estos últimos días ha habido algunas cosas que dan un poco de miedo, se ha permitido que se instalen los sistemas renovables sin los preceptivos sistemas de estabilización que cualquier central convencional tiene. Para que fuera más barato de instalar, esto es como si a ti te venden un coche sin frenos.
Bueno, pues es como se ha instalado todo esto. Y entonces, claro, también desde el día del apagón lo que ha pasado es que se quema más gas para mantener la estabilidad de la red, lo cual, por cierto, emite más gases de efecto invernadero y hace la electricidad más cara. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto, que se acabó. Que se acabó. Ya hace un año antes del apagón, ya a nivel general en todo el mundo estábamos viendo procesos de desinversión, porque esto ya se veía que estaba saturado. Fue una burbuja. Además, coño, aquí en España somos especialistas en burbujas, joder, la burbuja. Esto ha sido la burbuja del ladrillo 2.0. Ahora vamos a la 3.0, que es el biogás. Esta noticia es de 2 semanas antes del apagón. 50 gigavatios, que es la mayoría de los proyectos solares, se querían vender, porque la gente no acaba de ver cómo iban a hacer negocio con eso. De hecho, por lo que está pasando, muchas veces dicen, se tira electricidad. No se puede, hay curtailments que dicen, bueno, pues claro, ¿qué esperabas? Bueno, las eólicas también tienen problemas y ya saco 2 noticias que son muy buenas, que son recientes. Una de octubre, aquí el señor de Iberdrola diciéndonos, es que, ¿sabéis qué? Digo, Iberdrola y Endesa confirman el pinchazo, y tú cuando piensas en pinchazo, ¿en qué piensas? En burbuja, ¿verdad? Pero fijaos que el periodista evita poner la palabra burbuja. Mundial no es culpa nuestra, es de todos. Y digo, bueno, tiene razón, es de todos, pero bueno, algo tendrán que ver. De la inversión, por eso no ponemos burbuja, de la inversión renovable. Y con esta cara de circunstancias nos dice, no salen las cuentas. Esto hace yo no sé en los años que hace que lo decimos, ¿no? Esta también me encanta, que esta es de enero. El mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable tras acaparar billones de euros. Sí, sí, 3.000 millones. En esta planta que quieren montar aquí quieren poner hidrógeno verde porque es la hostia. Bueno, pues eso, sí, efectivamente que lo es. Es alucinante lo que se ha hecho. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, este es el país de la burbuja inmobiliaria. Tampoco nos tiene que llamar a sorpresa. Lo que antes era que teníamos que poner un montón de eólicos y un montón de fotovoltaicas, que aquí en los pueblos de alrededor también lo habéis padecido, ahora de repente esto es una desbandada. Pero claro, hay que buscar una alternativa. Porque al mismo tiempo nos estamos quedando sin energía, es verdad. Entonces, claro, aquí tenemos 2 modelos. El modelo americano. Esto está sacado de un informe, son con datos de un informe reciente del Departamento de Energía de los Estados Unidos. La producción de petróleo de Estados Unidos en los próximos años, que las proyecciones son la curva azul, mirad sobre todo la curva de arriba, la verde es cómo fue produciendo en los años pasados. Parece que en octubre tocó máximo y a partir de ahora va a caer, y yo creo que todavía le ponen un ritmo de caída lento. Esto también se sabía que iba a pasar. Los pozos de fracking se agotan muy deprisa. Esto se sabía que iba a pasar. Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Y eso quizá explica un poquito las prisas que les han entrado de repente a estos señores, ¿no? Primero Venezuela y luego Irán. Claro, si te fijas, de los 10 principales productores de petróleo, ¿cuáles son los que ellos no controlan? Porque los otros tienen más o menos controlado. Pues Rusia, va a ser que no. China, va a ser que no. E Irán. Pues eso es lo que estamos intentando ahora mismo. Y claro, esto nos ha llevado a la situación actual. La charla no va de esto, pero dejadme que os diga una cosa que es muy importante. Por el estrecho de Hormuz pasaba, antes de la situación actual, el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Este 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo, como los países productores consumen ellos mismos la mitad, representa el 40% de todo lo que está a la venta. Y nosotros, que somos un país importador, ese es el porcentaje que importa, 40%, 42% de hecho. El 20% del gas natural licuado, el 30% los fertilizantes, el 30% el azufre, el 30% del helio que se usa para hacer chips, el 20% el aluminio. Nos vamos a pegar un tortazo descomunal. Esto ya lo están pasando otros países en Asia y aquí no nos estamos dando cuenta porque los petroleros tardan entre 4 y 6 semanas en llegar desde Hormuz hasta aquí. Aún están llegando los últimos petroleros que salieron de allí, pero ya son los últimos. En la Semana Santa va a ser el primer momento en el que algún petrolero que tenía que llegar no va a llegar. Pero es que además nos vamos a dar de tortas por el petróleo que hay. Esto no va a ir a mejor. Esto solo puede ir a peor. O hay un milagro y la guerra se acaba mañana, cosa que parece poco probable, o nos vamos a pegar a un tortazo. Y en medio de este tortazo, ¿sabéis lo que va a haber? Va a haber histeria. En medio de este tortazo, ¿qué va a haber? Necesitamos energía.
Y lo que dice el profesor Olarieta de que esto es muy contaminante, que nos vamos a cargar los suelos, te va a decir, no me importa una mierda, yo quiero el biogás. Pero ¿qué pasa con el biogás? Que este es el modelo europeo. El biogás se inscribe dentro de una estrategia europea de ir a exprimir los últimos recursos locales que tenemos. Ninguna de estas fuentes de energía son rentables. Evidentemente, como él ha explicado en el caso del biogás y la biomasa, y los que explicaré a continuación, no son renovables, no son verdes, son muy contaminantes, consumen mucha agua encima, pero es que ninguna de ellas es energéticamente rentable. Incluso sin contar toda esta fase previa que él explicaba, desde la producción hasta que se genera lo que llaman residuo. Incluso descontando esta parte, estos modelos no son rentables energéticamente porque el objetivo de la sociedad no es producir energía. El objetivo de la sociedad es pues, garantizar nuestra alimentación, nuestra sanidad, nuestra educación, el cuidado de los mayores, todas las cosas que necesitamos. Eso implica que cualquier actividad de producción de energía tiene que producir mucha energía. Esto es lo que se llama la tasa de retorno energético, que tiene que estar por encima de 5. Y eso quiere decir que por cada unidad de energía utilizada se tienen que producir por lo menos 5 para que las cosas funcionen. Si no, nos vamos al garete. Nada de esto lo puede garantizar. Pero es que el plan que hay en Europa es que España es un sitio que se puede sacrificar para mantener en pie Alemania y Francia. Y este es el plan. Este es el plan. Van a producir diversos combustibles que ahora os explicaré, a partir de material, residuos que vendrán de Italia o de cualquier otro sitio, por ejemplo, para hacer biogás, y luego este gas le vamos a vender por debajo del precio de coste. Nosotros nos vamos a arruinar porque el Estado español lo va a subvencionar y eso va a significar menos sanidad, menos infraestructuras, menos educación, menos de todo. Y eso sí, nos vamos a quedar con todos los residuos contaminantes que dejan. Pero hay otras amenazas en el horizonte. Paso deprisa. Lo primero es esto. Esto ya se está vendiendo. En las gasolineras de Repsol ya se está vendiendo esto, combustibles orgánicos. Lo podéis ver, hay combustibles orgánicos que le dicen. ¿Y estos combustibles orgánicos dónde salen? ¿En qué se diferencian de los biocombustibles? ¿No son bio, orgánico, bio? ¿Por qué vamos poniendo nombres diferentes? Te dicen, ¿cómo los hacen? Te dicen que los hacen con aceites usados en las cocinas. Y es verdad, una parte viene de ahí, pero con eso tendrían menos densidad energética. ¿Sabéis cuál es el otro ingrediente que tiene esto? Grasa de cerdos. Grasa de cerdos que han muerto en condiciones que no son viables para el consumo humano ni animal y que acaban en la refinería de Repsol. Porque 1 kilo de grasa de cerdo tiene más o menos la misma densidad de energía que 1 kilo de queroseno. Por cierto, 1 kilo de grasa humana también. No des ideas. Claro. No ríais, porque esto es extremadamente peligroso y esto se está haciendo ya. Esto se está haciendo ya. Por cierto, no son rentables tampoco, también son contaminantes. Hay mucha opacidad en este tema. Aquí también hay tema para mirar porque lo que está pasando ahí no ni lo sé. El tema de biogás, el profesor Olarieta lo ha explicado con muchísimo sentido. Hay una cosa que hay que decir, que es verdad, y es pequeñas producciones de biogás muy locales pueden tener algo de sentido, aunque generen todos los problemas que él ha explicado. Menor materia orgánica, concentración de sustancias contaminantes, etcétera, etcétera. Es algo que se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Puede tener sentido en una escala muy pequeña, muy local. De todas maneras, teniendo en cuenta el coste simplemente del diésel, cuando tú intentas ir más allá de 50 kilómetros, por fuerza no es rentable energéticamente. Aunque la tasa de retorno energético te salga superior a 1, sale por debajo de 5. Y a partir de ahí, todo es una catástrofe. De hecho, muchas veces ni a 30 kilómetros. Una cosa que uno se pregunta aquí es ¿de dónde van a venir todos estos residuos? Y en esa cantidad que los quieren traer, evidentemente van a venir de más lejos. Es imposible que eso salga rentable. Y como digo, no es una cuestión de que se produzca más energía, incluso contando solo el trozo que cogen. Es que tiene que ser mucha más para que sea rentable, porque esto se ha comprobado siempre. Si tu tasa de retorno energético no llega a 5, es imposible que lo puedas colocar en el mercado porque está mucho más caro que lo que estamos acostumbrados a utilizar, porque no se puede mantener una sociedad en la que prácticamente todo tu esfuerzo se vuelca simplemente en hacer energía. Tiene que haber una buena ganancia de energía.
Eso conlleva otra cosa, ¿no? Yo estuve en una mesa, como sabrán algunas de las personas que están aquí, hace 2 días en Giria, y claro, decían allí, había unas personas que representaban las bondades del biogás y tal, y nos dicen, hay tecnología para solventar todos estos problemas, estabilizar el digestato, que no haya olores, que no haya emisiones, de que... Digo, claro, hay tecnologías, algunas hay. También es verdad que a veces exagera lo que puede hacer la tecnología, pero el problema fundamental es que son caras. Y si esto no es rentable... Es que, claro, en la planta de no sé dónde no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? ¿Porque son malvados? No, porque las cuentas no salen. Es tan simple como esto. Pero Europa quiere esto y está dispuesta a que nosotros lo hagamos. También se tiene que decir que quienes fomentan este tipo de proyectos, que al final no son interesantes realmente para España, a lo mejor en realidad lo que son traidores a la patria, porque están al interés de una potencia extranjera. A mí lo que más me preocupa, porque viene justo detrás, y esto es una nueva amenaza, es la biomasa. Que ya en la planta de Giria ya os están diciendo que quieren poner biomasa, caldera de biomasa, generar calor, tal. Esto de nuevo, si tú excedes las condiciones de regeneración de los bosques donde sea que esté sacando esta biomasa, no vamos a aprovechar rastrojos, vamos a aprovechar huesos de aceituna. Todo eso es peccata minuta. Al final, biomasa acaba siendo una manera pija de decir leña, la leña de toda la vida. Esto tiene muchas limitaciones, esto lo conocemos. Y si lo sobreexplotamos los bosques, la idea es luego vamos a reponerlo con especies de crecimiento rápido, como los eucaliptos de Galicia, y nos vamos a cargar los suelos. Bueno, pues es que este es un poco el plan. Pero hay una cosa infinitamente más perversa detrás. ¿Qué es esto? Esto, en mi León natal, ya lo estamos empezando a ver. Ya están empezando a plantear plantas para hacer combustibles, ¿cómo es eso que dicen? Combustibles sostenibles para la aviación, porque la aviación es uno de los sectores en el que es más difícil conseguir algo que sustituya a los combustibles actuales. Y la idea es, vamos a utilizar procesos enormemente ineficientes y muy contaminantes para producir el equivalente al diésel o a la gasolina a partir de leña. Es un proceso muy ineficiente. Pero si no tienes otra cosa... Y esto, en Ponferrada ya se está haciendo la primera planta para producción de combustibles sostenibles para la aviación, que se va a hacer con leña aprovechando los incendios del año pasado. En León ahora mismo se están instalando, León, que es una de las provincias más arboladas de España, se está instalando 5 plantas de logísticas de gestión de biomasa que tienen capacidad de gestionar más hectáreas que las que tiene la provincia de León, que es una provincia muy grande y además de las que tiene más superficie arbolada de toda España. Entonces, bueno, yo veo unas tendencias que son muy claras, que van en una dirección que no tiene ningún sentido. Y todo para mantener en marcha un sistema que es intrínsecamente inestable. Nuestro sistema económico, nuestro sistema social, se basa en un consumo ingente y creciente de energía y eso en un planeta finito no se puede hacer. Y aquí hay una reflexión muy importante a hacer, sobre todo teniendo en cuenta la situación a la que vamos las próximas semanas. Pensad una cosa. Uno de los riesgos enormes que tiene la situación actual es que se van a declarar estratégicos proyectos relacionados con la bioenergía, el biogás, la biomasa. De hecho, ya está en el decreto que se convalidó ayer. En el decreto que se convalidó ayer en el Congreso de los Diputados ya se dice que los proyectos de biogás se consideran estratégicos. Ya se dice eso. Pero es que a medida que la situación se empeore, van a apretar más. Para mí esto solo hay una manera de pararlo, y esto es con una reacción. Y os vais a encontrar con una oposición muy fuerte, y vais a encontrar una propaganda muy fuerte, España necesita energía, sois insolidarios, no sé qué. Porque ahora de momento nos lo están vendiendo como vertiente renovable. De aquí 4 días el problema es que España necesita energía, España la necesita. ¿Qué hacéis que no le dais energía a España? Cuando en el fondo es, ¿qué hacéis porque no le dais energía a Alemania? Armaros de argumentos, armaros de paciencia, armaros de razón, porque esto va a ser una agresión continua y con esto, como digo, primero biomasa, biogás, biomasa, etcétera, etcétera. Voy a acabar ya, después de haber repartido estas 4 hostias que os he repartido. Pero mira, había que hacerlo. Yo sí que quiero decir, siendo como soy una persona que de investigación se centra en las ciencias ambientales y en todos los problemas ambientales que tenemos, y yo particularmente estudio el clima,
La transición energética es necesaria, es verdad, es necesaria, es urgente y es ineludible, por todo lo que hemos dicho. Por todo el problema ambiental, pero también por la cuestión de que nos estamos quedando sin energía. Hay que hacer una transición. El modelo que era la panacea hasta hace 4 días de la renovable eléctrica industrial, esto se va a la mierda. Entonces, así, nadie lo va a reconocer, ¿eh? Nadie va a reconocer que este modelo ha sido un modelo fallido, pero lo es. Todavía verás algunos proyectos de hidrógeno verde, no sé qué. Esto va a ir haciendo así, sobre todo ahora que se han acabado los fondos de Next Generation. Y esto nos hace que ahora vayamos a nuevas burbujas, sobre todo con esta situación que muy inteligentemente ha creado el señor Trump en su absoluta estupidez y prepotencia, ¿no? Va a haber falta de recursos y esto va a impulsar con mayor rapidez, pues eso, guerras de conquista. Por cierto, Europa no está ausente de esto. Francia se está planteando invadir Níger para conseguir uranio. Francia tiene desde hace muchos años la idea de invadir Argelia y de invadir Libia. Esto del rearme de Europa va en esa dirección. Entonces, tenemos muchos problemas en el plato, pero claro, aquí sobre todo el problema es esta otra guerra, que es el biogás ahora y la biomasa después. Pase lo que pase, y esto es inevitable, la energía va a ser cada vez más cara y más escasa. Y esto es una cosa que nos tenemos que empezar a mentalizar. Pase lo que pase, va a ser así. Incluso se hacen estas barbaridades estúpidas, que no son sostenibles, que no nos llevan a ningún otro sitio más que a la miseria y a la destrucción. Al final, igualmente, la energía va a ser barata, va a ser cara y escasa. Por tanto, lo que hay que hacer es hacer un cambio en nuestra sociedad para que se adapte a esta situación que inevitablemente es lo que vamos a vivir los próximos años. Esto no es posible si no hay un cambio del sistema socioeconómico y un cambio de los valores culturales. Y en particular, una cosa que es de mal tono decir y que yo siempre dejo para la frase polémica final de mis presentaciones, pero que es importante repetirla. El capitalismo no es sostenible. El capitalismo es un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta que es finito, lo cual es una soberana y absoluta estupidez. Decía el biólogo Edward Abbey que crecer por crecer es la ideología de un tumor. Y yo añado, y del Ministerio de Economía. Esto es lo que hay que combatir. Tenemos que hacer una apuesta por modelos que vayan hacia la verdadera sostenibilidad, a un uso racional de los recursos, un uso integrado, un uso ambientalmente respetuoso, un uso que permita que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo como se ha vivido aquí desde siempre. Porque si no, lo que dejaremos será un erial. Y pensad, tenemos el cambio climático detrás, que va a traer muchos problemas. Tenemos que hacer un esfuerzo para mantener un ecosistema sano, para mantener los bosques, para mantener una tierra viva. Si no, no habrá forma de vivir ni aquí ni en ninguna otra parte. Para mí la apuesta lógica es, en los países sobredesarrollados como el nuestro, es el decrecimiento, entendido como un movimiento en el cual lo que uno busca democráticamente, acordar cómo vamos a hacer este descenso, que por otra parte va a ser completamente inevitable. Hay que abrir un debate sobre cuáles son los verdaderos modelos sostenibles y no puede ser que las decisiones en cosas tan fundamentales para el futuro de nuestra tierra, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente que vendrá, las tomen grandes empresas que únicamente están intentando engrosar sus cuentas de resultados. Sobre todo porque sus modelos son radicalmente insostenibles. Son esos modelos los que nos han llevado a la guerra esta en Irán y nos están llevando a esta guerra contra el territorio, a esta destrucción total de las cosas. Tenemos que decir basta. Y tenemos que apostar por un modo diferente. Y, perdonad, esto evidentemente nos interpela a todos, y particularmente vosotros que estáis aquí. A mí me sabe mal, Rosa. Lo del biogás es solo el primer escalón, es solo la primera lucha. Van a venir muchas detrás. Pero yo confío que la gente de aquí será capaz de decir, no, no queremos esto, queremos una vida decente, una vida buena, en paz y de una manera sostenible. Gracias por vuestra atención.